7 minutos antes de la boda, mi prometido y sus amigos se reían de mi cuerpo. Si Cory luce tan bien bajo ese vestido, dijo una voz grave, el matrimonio podría ser la membresía de gimnasio más económica que un hombre puede adquirir. Me detuve en el pasillo del hotel, los votos escritos a mano por Dorian apenas sostenidos en mi palma. Adentro, las risas aumentaron. Dale 6 meses, añadió otro padrino. El anillo se coloca. La disciplina desaparece. El sonido de un corcho chocando contra el techo, el tintineo delicado de copas. Todo llegaba a través de la puerta entreabierta del solarium. Yo permanecí inmóvil. El pasillo daba al lago Michigan, la luz del sol de la tarde pintando de blanco los herrajes de latón. Detrás de mí, la coordinadora de bodas organizaba a las damas de honor. Delante, Dorian estaba con sus amigos, comentando sobre mí. Había venido a devolverle los votos. Un asistente del hotel había entregado por error ambas tarjetas a la suite nupcial. Me ofrecía llevársela a él. Un error inocente, pensé. Ahora, la voz de Blauno bajó de tono. ¿El vestido oculta la cicatriz? Un silencio breve. Solo Dorian conocía la fina cicatriz en mi abdomen. Cirugía de emergencia a los 19. Se la mostré 2 años después, a oscuras, con la luz de la mesita de noche. Recorrió la pálida línea con un dedo, dijo que no cambiaba nada. En el invernadero, él se rió. Mayormente, él respondía, añadió Blauno. La sastrería hace un trabajo impresionante. Algo frío se extendió por mi pecho. Blauno preguntó por la pequeña marca de nacimiento, cerca de mi cadera. Su descripción era demasiado precisa. ¿Viste la foto del ajuste?, le recordó Dorian. Todo el grupo la vio, respondió Blauno. Esa fotografía merecía una audiencia más amplia. Bajé la vista hacia la tarjeta de los votos. Mis dedos temblaban, el pesado papel susurraba contra mi anillo de compromiso. La fotografía se había tomado durante la prueba final. El encaje exterior no estaba colocado, un lado del panel de la cintura doblado para ajustarlo. La capa interior ajustada me cubría, pero la cicatriz y el borde de mi marca de nacimiento seguían visibles. Le envié la imagen porque Dorian robó una vista previa privada. Juró que la borraría después. Me acerqué a la abertura, sin tocar la puerta. Por la rendija, vi los zapatos lustrados de Bla, una mesa repleta de botellas. ¿Cuál fue la apuesta final?, preguntó alguien. Dorian respondió con esa calma despreocupada que alguna vez confundí con amabilidad. 3 meses antes de que empiece a vestirse como una esposa cansada. 6 antes de que se queje de que el embarazo lo cambió todo. Una oleada de risas. ¿Planeas embarazarla tan rápido?, preguntó Bla. Dorian dijo que a mí me gustaban los planes, y que seguiría el correcto. Describió las comidas que esperaba que comiera, el gimnasio cerca de mi apartamento. Se pone ansiosa cuando pierde la rutina, explicó. La mantendré motivada. Apreté la tarjeta de promesa contra mis costillas. Durante 4 años, Dorian había comentado mis decisiones con la dulzura de la preocupación. Sugirió otro vestido porque uno me acortaba la cintura. Me quitó el pan de mi pedido porque había mencionado sentirme cansada. Me elogió cuando nadaba antes del trabajo. Me preguntó si me estaba rindiendo cuando me saltaba una mañana. Yo lo llamé apoyo. Y esta noche, Blauno preguntó, ¿vas a informar al grupo? Dorian se rió de nuevo. Algunos detalles seguirán siendo privados. Ese director llegó tarde. Los hombres encontraron eso especialmente divertido. Sentí el calor subir desde mi cuello. Mi primer impulso fue abrir la puerta, exigir el teléfono de Dorian. El segundo, desaparecer antes de que me vieran. No seguí ninguno. En cambio, me adentré en el rincón junto a la máquina de hielo y abrí mis mensajes. La foto adecuada permanecía en la conversación con Dorian. Debajo, su respuesta de hace 3 semanas. Solo para mí, lo juro. Tomé capturas de pantalla. Se las envié a mi hermana mayor, Anouk. Ven sola, escribí.
Trae mi bolso y la licencia de matrimonio. No le digas a Dorian. Anouk respondió de inmediato. 2 minutos. Dentro del salón acristalado, la ofreció otro brindis. Felicitó a Dorian por conseguir el mejor cuerpo del grupo de amigos de la universidad. Dorian le dijo que no sonara celoso. Cory nunca se irá de todos modos, añadió. Necesita que todo parezca correcto. Su familia está abajo. Las fotos están pagadas y 200 personas esperan. Había 186 invitados, no 200. Había revisado la lista de asientos 6 veces. El número equivocado no importaba. Lo que importaba era su intención. Dorian creía que los testigos de abajo le pertenecían. Pensaba que cada flor, cada comida, cada pariente y cada cámara hacían que su escape fuera más vergonzoso. Me alejé antes de que los hombres abrieran la puerta. El tacón de un zapato se enganchó en la alfombra. Me miré apoyada contra la pared y seguí avanzando. Mi respiración se aceleró, pero mi mente se volvió precisa. Anouk me encontró cerca de la escalera de servicio. Su vestido de dama de honor verde oscuro se balanceaba alrededor de sus tobillos. ¿Qué pasó?, preguntó. Le entregué el teléfono. Lee primero las capturas de pantalla. Luego escucha afuera del salón acristalado si siguen hablando. Anouk miró el mensaje debajo de la fotografía del ajuste. Su mandíbula se tensó. Él compartió esto. Vlad escribió mi cicatriz y mi marca de nacimiento. Dorian admitió que el grupo la vio. El rostro de Anouk cambió con cada palabra. Se dirigió hacia el salón acristalado, pero la agarré de la muñeca. No los confrontes. Necesito la licencia. Su hermana buscó en mis ojos. ¿Estás castigando? Me estoy negando. Hay una diferencia. Anouk colocó la licencia de matrimonio y mi bolso en mis manos. También retiró el pasaporte y las llaves del apartamento de mi bolsa de novia. Cambié la contraseña de mi teléfono. Dorian conocía la anterior. Eliminé su acceso a la carpeta compartida de fotos de la boda y guardé copias de la conversación de la prueba en 2 ubicaciones. Luego llamé a la coordinadora de bodas. Tessa Arrow llegó con una radio pegada a la oreja. Su expresión cambió cuando pedí retrasar la procesión. ¿Alguien está enfermo?, preguntó Tessa. No, la novia ha cambiado de opinión. Expliqué que no habría ceremonia legal. Le pedí a Tessa que mantuviera a los músicos tocando mientras yo hablaba con el oficiante y mis padres. ¿Necesita seguridad del hotel?, preguntó Tessa. Aún no. Por favor, mantenga a alguien cerca de la salida del pasillo. Tessa asintió sin pedir detalles. Tocó su radio y cambió el cronograma con la calma eficiente de alguien que reorganiza un evento entero en torno a una promesa rota. Encontré a mis padres en una sala de espera privada junto al salón de baile. Mi madre, Lita, se ajustaba el cierre de perlas de su bolso. Mi padre, Ronin, practicaba levantarse de una silla sin arrugarse el traje. Sonrieron cuando entré. Eso casi me quiebra. La boda no se realizará, les comuniqué. Los dedos de mi madre se quedaron helados en el broche. Ronin se levantó despacio. ¿Te hizo daño Dorian?, preguntó. Compartió una foto privada con sus amigos. Acabo de oírlos hablar de mi cuerpo, mi cicatriz y lo que esperan después de la boda. Lita me miró como si las palabras fueran de otro idioma. Preguntó si estaba segura de que Dorian había enviado la fotografía. Les mostré su promesa de que la imagen era privada. Luego describí lo que Blas sabía. Mi padre miró hacia la puerta. Lo eliminaré. No, le haré una pregunta delante de las personas que esperaban que me atraparan. Lita me tendió la mano. No le debes explicaciones a los invitados. Me debo a mí misma un final claro. El oficiante se unió a nosotros. Declaré que retiraba mi consentimiento al matrimonio y que no haría la declaración requerida. El oficiante me devolvió la licencia sin discutir. Afuera, un violín comenzó la marcha nupcial. Me quité la bata de seda que llevaba sobre el vestido. El traje de debajo era de marfil,
ceñido a la cintura y cubierto de estrechas hojas de encaje bordado. Durante meses, Dorian había elogiado el vestido, pues resaltaba mi figura. Ahora, la tela se sentía como prueba de cuánto creía que mi cuerpo le pertenecía a su criterio. Anouk acomodó la cola. Puedes irte por la cocina. Nadie te culparía. ¿Él les diría que entré en pánico? ¿Importa lo que ellos crean? Reflexioné sobre la pregunta. No después de hoy. Hoy quiero que él responda una vez sin público privado. Mi padre me ofreció el brazo. Lo acepté. Las puertas del salón se abrieron a la terraza del hotel junto al lago. Sillas blancas miraban un arco floral con el agua al fondo. 186 invitados se levantaron cuando aparecí. Dorian estaba junto al oficiante con un traje azul medianoche. Su expresión se suavizó con admiración ensayada. La esperaba un paso detrás de él. Al ver mi rostro, su sonrisa se desvaneció. Avancé hasta la mitad del pasillo y me detuve. El cuarteto de cuerdas continuó por varias compases de confusión. Levanté una mano y Tessa hizo señas a los músicos para que pararan. El viento agitó las flores blancas. En algún lugar del lago, sonó la bocina de un barco. Dorian se adelantó. Cory, ¿qué sucede? Su preocupación podría haberme convencido esa mañana. Ahora, escuchaba la actuación dentro de mí. Le arrebaté el micrófono inalámbrico a Tessa. Enviaste mi foto privada de la prueba de vestuario a tu chat grupal. Dorian dejó de caminar. Los invitados enmudecieron. Bla miró al suelo. Este no es el lugar, advirtió Dorian en voz baja. Mantuve el micrófono cerca de mi boca. Eso no es una respuesta. Mi madre se levantó de la primera fila. Dorian la miró, luego los padrinos. Fue una sola foto, admitió. Todos en ese chat están casados o comprometidos. No tuvo malicia. Un murmullo recorrió la terraza. Mi mano tembló alrededor del micrófono. ¿Se lo permitiste? ¿Los dejaste hablar de mi cicatriz, de mi marca de nacimiento y de lo que esperabas de mi cuerpo después de esta noche? El rostro de Dorian se ensombreció. Solo estaban bromeando. Los hombres dicen tonterías antes de las bodas. No conviertas esto en algo sucio. La respuesta llegó a cada asiento. Bla dio un paso adelante e intentó quitarme el micrófono. Anouk se interpuso entre ellos antes de que llegara a mí. Nadie la tocó, insistió Bla. Esto es charla de vestuario. Anouk lo miró con abierto disgusto. Describiste una marca debajo de su vestido. Varios invitados se giraron hacia el padrino. Un hombre al final de la fila se quitó el vinier y lo colocó en una silla vacía. Dorian bajó la voz. Cory, pásame el micrófono. Podemos arreglar esto en privado. Miré al hombre con el que había planeado casarme. No parecía avergonzado de exponerme. Parecía furioso de que hubiera cambiado al público. Me quité el anillo de compromiso. Un hombre que necesita una audiencia para mi cuerpo, jamás volverá a tener acceso a él. Dejé el anillo en la silla vacía junto al contenedor. No habrá boda. Dorian intentó agarrarme del codo. Ronin dio un paso al frente y la seguridad del hotel se movió desde la entrada de la terraza. Me liberé antes de que nadie me tocara. No empeores esto, suplicó Dorian. Confundiste mi silencio con tu protección. Devolví el micrófono a Tessa. Luego me di vuelta y caminé de regreso por el pasillo con Anouk a mi lado. Nadie aplaudió. Agradecí eso. Esto aún no era una actuación ni una victoria. Era una salida. Las piernas empezaron a temblar dentro del ascensor de servicio. Las paredes espejadas me reflejaban desde 4 direcciones. Cada imagen mostraba el mismo vestido marfil, hombros descubiertos y boca rígida. Me crucé de brazos antes de darme cuenta de lo que hacía. Anouk me lo bajó suavemente. No tienes que esconderte de los espejos, dijo ella. Lo sé. Aún no. Nos cambiamos en la suite nupcial mientras el personal del hotel vigilaba la puerta. Elegí pantalones negros y un suéter holgado de mi bolsa de noche.
La prenda me llegaba más abajo de las caderas y ocultaba cada contorno que los amigos de Dorian habían comentado. Mi madre entró justo cuando Anouk cerraba la bolsa del vestido de novia con una cremallera. El labial de Lita se había desgastado y su bolso de perlas seguía apretado contra su pecho. Mis padres quieren hablar con nosotros, explicó. Pueden hablar con mi abogado si algo requiere respuesta. Lita se estremeció ante la palabra abogado. Coral y Dorian no estaban casados, pero compartían un contrato de alquiler, muebles y varios acuerdos de eventos. La señora Pique dice que los hombres estaban bebiendo, continuó mi madre. Dice que Dorian siempre ha hablado tontamente cerca de Blas. Anouk cerró la bolsa del vestido de novia con un tirón firme. Entonces tuvo años para encontrar mejores amigos. Me senté frente al tocador y me quité los pasadores enjollados del pelo. Mis manos se habían vuelto estead. ¿Oíste lo que admitió?, preguntó. Me incliné. Oí. También sé que dirán que pudiste haberlo llamado sin interrogarlo públicamente. La gente siempre iba a opinar. Dorian cimentó su estrategia en esa premisa. Mi madre bajó la mirada. Durante la mayor parte de mi infancia, Lita había considerado la compostura pública como una forma de protección. Estaba convencida de que las críticas podían evitarse con modales impecables y una vestimenta cuidada. Intento no pensar en la habitación, confesó Lita. Piensa en tu hija. La petición sonó más cortante de lo que pretendía. Mi madre la asimiló sin objeciones. Lo hago, prometió ella. Ronin condujo a Courtney y a Nuke al apartamento que Nuke compartía con su esposa. La ciudad desfilaba por las ventanas en destellos vibrantes de verano. Ciclistas cruzaban las intersecciones. Turistas se dirigían al lago y las terrazas de los restaurantes se llenaban para la cena. La boda cancelada de Cory no había alterado el clima ni el tráfico. La indiferencia de la vida cotidiana se sentía a la vez cruel y reconfortante. Mi teléfono permaneció apagado hasta que llegamos al piso de Nuke. Al encenderlo, recibí más de 70 mensajes. Dorian llamó primero. Dejé que sonara. Su siguiente mensaje me acusaba de haberlo humillado frente a su familia. Otro prometía que había borrado la foto de la prueba semanas antes. Una tercera persona afirmó que Bla lo había conseguido sin permiso. Las explicaciones se contradecían entre sí en apenas 7 minutos. Bla solo envió un mensaje. Malinterpretaste una broma privada. Bloqueé a Dorian. Redacté una breve declaración para familiares y amigos. La boda se había cancelado porque Dorian compartió una imagen privada y comentó sobre mi cuerpo con sus amigos. No debatiría si esas acciones calificaban como humor. Luego, desactivé las respuestas. Esa noche no pude quitarme el suéter. Un calefactor mantenía el apartamento caliente, pero Courtney durmió con la tela cubriéndole las caderas. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a hombres desconocidos estudiando la fotografía ajustada. Se los imaginaba ampliándola, analizando partes individuales de mi cuerpo y riéndose de la cicatriz que una vez le había mostrado a Dorian con confianza. A las 3 de la mañana, abrí la imagen original. La mujer de la fotografía estaba entre espejos mientras una costurera ajustaba el vestido. Parecía nerviosa, esperanzada y ajena a todo. No había nada vergonzoso en la foto. Saber eso no detuvo la vergüenza. 2 días después, regresé al apartamento que había compartido con Dorian. Anouk me acompañaba junto al administrador del edificio. Dorian me esperaba en la sala. Las fotos del compromiso seguían en las repisas, pero él había volteado todos los marcos boca abajo. «Trajiste supervisión», observó él. «Traje testigos. Al parecer, respetas más el comportamiento cuando alguien más puede verlo». El administrador del edificio se ocupó de una hoja de inventario. Anouk abrió 2 maletas en la habitación. Dorian siguió a Courtney al armario del pasillo. Nunca envié una fotografía desnuda. No te acusé de eso. La foto del evento mostraba menos que un traje de baño. Retiré mi abrigo de invierno de una percha. La privacidad no se mide en centímetros de tela. Se le tensó la boca.
Dijo que el chat grupal existía desde la universidad y que nadie lo tomaba en serio. Los hombres exageraban, competían y se burlaban de las relaciones de los demás. ¿Compartían fotos de sus parejas?, pregunté. Dorian dudó. A veces sin permiso, me acusó de interrogarlo. Regresé a empacar. En el baño, encontré una báscula digital debajo del mueble. Dorian la había comprado después de que dejara de nadar el invierno anterior. Él la llamó una herramienta para la responsabilidad compartida. Lo llevé a la cocina y lo dejé junto a mis llaves. Esto es tuyo, le dije. Ambos lo usamos. Tú apuntaste los números. Yo me subí encima. No es lo mismo. Su expresión cambió. Por primera vez, vi miedo tras su enfado. Cory, yo intentaba apoyarte. Me estabas estudiando. Empaqué mi pasaporte, historiales médicos, libros, ropa y el cuenco de cerámica de mi abuela. Un fotógrafo nuclear documentó cada caja antes de que el encargado del edificio sellara el inventario. Dorian se quedó cerca de la encimera de la cocina. Te arrepentirás de darle más importancia a una conversación que a 4 años, me advirtió. Levanté la última maleta. Tú le diste más importancia a la conversación cuando invitaste a tus amigos a mi cuerpo. Me fui sin llevarme la báscula. La primera captura de pantalla llegó a la mañana siguiente. Procedía de Prime Cole, el padrino que se había quitado el arnés. Solo lo conocía por cenas navideñas y 2 vacaciones grupales. Su mensaje no contenía saludo. Mereces saber que no fue una sola conversación. Debí haberlo evitado antes. Le siguieron 8 imágenes. El chat grupal se llamaba Los últimos hombres libres, aunque 4 miembros ya estaban casados. Dorian había enviado la foto de Cory que le quedaba bien 3 semanas antes de la boda. Su pie de foto decía, inspección final aprobada. Bla había ampliado la imagen y marcado el lugar donde suponía que terminaba mi cicatriz. Otro amigo publicó números debajo de mi fotografía como si calificara un evento deportivo. Dorian no les pidió que pararan. Respondió con un emoji de risa y explicó dónde estaba la marca de nacimiento. Más tarde, abrió una encuesta sobre qué tan rápido dejaría de nadar Coralie después de casarse. La captura de pantalla más antigua databa de 11 meses antes. En ella, Dorian se quejaba de que Coralie había pedido pasta después de perder 2 entrenamientos. Escribió que el matrimonio facilitaría la aplicación de rutinas porque ella odiaba decepcionar a la gente. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina de un vecino. La habitación olía a tostadas y café. El hijo de un vecino practicaba escalas al piano a través de la pared. Cada nota equivocada se repetía hasta que se volvía correcta. Hay más, escribió Prime. Dejé el chat esta mañana. Te proporcionaré la exportación completa si la quieres. Lo llamé. Prime respondió con una voz ronca por falta de sueño. Se disculpó antes de que pudiera hacer una pregunta. Quería saber por qué había esperado hasta ahora. Él reconoció que verla desafiar a Dorian hacía imposible justificar mi propio silencio. Me había reído 2 veces y había ignorado muchos otros mensajes. Me repetía que no era mi relación, explicó. Eso fue cobardía. No lo consolé. Le pedí que me enviara la exportación original a mi abogada y que conservara mi teléfono. ¿Publicarás las capturas de pantalla?, preguntó Prime. No, mi cuerpo ya ha tenido suficientes audiencias. La abogada confirmó que la fotografía en cuestión no era explícita, lo que limitaba algunas opciones legales. Aún así, las capturas de pantalla documentaban su mal uso e impedían que Dorian negara lo que había compartido. Instruí a la abogada a no amenazar a nadie por dinero. Quería que los archivos se conservaran para que Dorian no pudiera reescribir lo sucedido. Las capturas de pantalla cambiaron más que mi comprensión de la boda. Dieron a momentos pasados nuevos significados. Revisé 4 años de mensajes. Dorian había pedido fotos de comidas en restaurantes y calificó las peticiones como rendición de cuentas juguetona. Elogió atuendos que realzaban mi cintura y desalentó cualquier cosa que considerara sin forma. Antes de reuniones familiares, a veces enviaba enlaces a vestidos que prefería.
Si Cory elegía otra cosa, se ponía callado hasta que ella le preguntaba qué pasaba. El patrón se veía claro una vez que aparecía en la pantalla. Viviendo adentro. Se sentía como 1000 sugerencias diminutas, cada una demasiado insignificante para justificar una discusión. Desconecté la aplicación de fitness que compartíamos. Eliminé a Dorian de mi cuenta de compras, almacenamiento en la nube, contactos de emergencia y uso compartido de ubicación. Ninguna de esas acciones provocó una confrontación dramática. Cada una me devolvía una pequeña decisión. También cancelé las reservas de luna de miel asociadas a mi tarjeta. Los reembolsos volvieron a las cuentas originales y el abogado documentó los importes. No usé el viaje para castigar a Dorian ni para financiar una escapada glamurosa. Usé mi parte para asegurar un apartamento modesto cerca de la escuela. El apartamento tenía suelos irregulares, una cocina estrecha y ventanas que daban a otro edificio de ladrillos. Lo elegí porque el contrato de alquiler era solo mío. La primera noche, Anouk ayudó a montar un somier. Ronin instaló 2 estantes sin comentar mis dudosas instrucciones. Lita lavó todos los vasos de la cocina, aunque estuvieran nuevos. Después de que mi familia se fue, me quedé de pie en el dormitorio silencioso. No había báscula bajo el lavabo, ni calendario compartido en la pared, ni una segunda persona esperando a probar la cena. La libertad no llegó como felicidad. Llegó como espacio, y el espacio podía sentirse aterrador antes de sentirse seguro. Él lo intentó de todos modos. En mensajes a familiares, Dorian afirmó que Bla había tomado la fotografía de su teléfono. Bla culpó al alcohol y a la ansiedad de la boda. Varios padrinos describieron el chat como inmaduro pero inofensivo. Sus parejas no estuvieron de acuerdo. Ephraim advirtió en privado a las parejas de los hombres que habían participado. A cada mujer le mostró solo los mensajes de su pareja y no reenvió la fotografía de Coral. Cory guardó sus propias copias sin conexión. La prometida de Bla pospuso su boda tras ver sus mensajes. 2 hombres casados abandonaron el chat y admitieron su existencia a sus cónyuges. Otro acusó a Ephraim de traicionar al grupo. Cory no celebró sus discusiones. La rendición de cuentas no era entretenimiento cuando le ocurría a otras mujeres también. Regresé al trabajo en septiembre. La biblioteca del instituto olía a papel, polvo y cera para pisos. Los estudiantes llenaban las mesas con ordenadores portátiles y sándwiches de desayuno a medio terminar. Dediqué 8 años a construir un espacio donde los adolescentes pudieran sentarse sin sentirse juzgados por ocupar lugar. Ahora, a mí me costaba aplicarme esa misma amabilidad. Vestía cardigans holgados a pesar del calor. Evitaba el espejo de cuerpo entero del baño de profesores. Cuando una colega elogiaba mi atuendo, me preguntaba si el cumplido escondía una crítica. A la hora de comer, me sorprendía a mí misma saltándome el pan porque Dorian una vez lo calificó de superfluo. Volví a colocar el panecillo en mi bandeja y lo comí despacio. Aunque cada bocado se sentía como un acto de rebeldía, Anouk me sugirió terapia. Me resistí 2 semanas, luego pedí cita con la doctora Samira Van. La terapeuta me preguntó qué creía que demostraban las capturas de pantalla sobre mi cuerpo. Nada, respondí de inmediato. Demuestran algo sobre los hombres. ¿Qué te hacen sentir sobre tu cuerpo? Esa pregunta era más difícil. Admití que me sentía observada incluso cuando estaba sola. Temía cada cumplido, cada espejo y cada prenda ajustada. Lo más doloroso era que ya no quería nadar. Antes de conocer a Dorian, nadar me hacía sentir fuerte. Amaba el silencio bajo la superficie y el limpio compás de mi respiración, el alcance, el tirón y la patada. Dorian convirtió gradualmente la piscina en un sistema de medición. Él registraba mi velocidad, mi asistencia y mi peso. Si faltaba una sesión, él preguntaba qué había pasado con mi disciplina. Había dejado de nadar 6 meses antes de la boda. ¿Qué significaría nadar sin sus mediciones?, preguntó la doctora Van. Aún no tenía respuesta. La doctora Van me pidió que notara cada instrucción que aparecía al mirarme. Las anoté en un cuaderno sencillo durante una semana. Usa el suéter más largo. No pidas postre.
Párate detrás de un hongo en la foto. Evita la piscina hasta que la cicatriz se vea menos obvia. La mayoría de las instrucciones sonaban como mis propios pensamientos. Mi vocabulario pertenecía a Dorian. El domingo por la mañana, me paré frente al espejo de mi habitación en shorts y una camiseta de algodón. La cicatriz cruzaba mi abdomen exactamente como antes de la boda. Esperaba una revelación y solo sentí incomodidad. Permanecí allí un minuto sin cubrirme. Al día siguiente, logré 90 segundos. No forcé la admiración ni repetí lemas en los que no creía. Mi primer objetivo era más sencillo. Deseaba observar sin imponer un castigo. En el supermercado, adquirí pan, duraznos, yogur y lo que una vez se describió como innecesario. Preparé la cena sin fotografiar el plato. A mitad de la comida, la culpa me oprimió la garganta. Apoyé ambos pies en el suelo y esperé a que la sensación pasara. Nada terrible sucedió tras la cena. A la mañana siguiente, mi cuerpo me llevó al trabajo. El sábado subsiguiente, conduje hasta el centro acuático comunitario y permanecí en el estacionamiento durante 23 minutos. Familias pasaron frente a mí cargando toallas y juguetes de espuma. Una mujer mayor entró luciendo un gorro de natación naranja brillante. Nadie miró hacia mi coche. Finalmente, entré. El vestuario olía a jabón de cloro y cemento húmedo. Me cambié dentro de un cubículo privado. Elegí un traje negro sencillo y me envolví una toalla firmemente en la cintura. En la entrada de la piscina, una entrenadora con cabello veteado de plata revisaba nombres en una lista. ¿Es tu primera vez con el grupo de los sábados?, preguntó. Asentí. Soy Marabel. Tenemos 3 carriles. Rápido, constante y de regreso. Elige el carril que diga la verdad hoy. Me sumergí en el agua antes de deshacerme de la toalla. El primer contacto helado me robó el aliento. Luego mis pies dejaron el suelo. Nadé un largo. Mis hombros recordaban más de lo que mi confianza lo hacía. Al llegar a la pared, me aferré al azulejo y respiré a través del dolor en mi pecho. Marvel se agachó cerca del carril. Otra más. Miré hacia atrás la distancia que había recorrido. Una más. Completé 6 largos esa mañana. Nadie me juzgaba. Nadie elogiaba la forma de mi cuerpo. Marvel corrigió el ángulo de mi mano y me dijo que descansara cuando mi postura flaqueara. Regresé la semana siguiente. Establecí reglas que no tenían nada que ver con el castigo. Saldría de la piscina si el dolor alteraba mi brazada. Comería antes de las sesiones matutinas y descansaría cuando el agotamiento hiciera inseguro el trayecto. Las reglas me parecían vergonzosamente básicas. Dorian me había enseñado que el compromiso exigía ignorar la incomodidad, por lo que escucharla parecía debilidad. Marvel me trataba como información. Empecé a medir mi progreso por habilidades en lugar de por apariencia. Aprendí a respirar por ambos lados, a girar sin perder el ritmo y a recuperarme tras tragar agua. Dejé de mirarme en la báscula del vestuario. Con el tiempo, dejé de fijarme si alguien más la usaba. En la escuela, el cambio se reflejó en mi trabajo de maneras más sutiles. Sustituí una exhibición de la biblioteca sobre cuerpos ideales para el verano por memorias sobre discapacidad, deporte, enfermedad, envejecimiento y recuperación. No expliqué la boda a los alumnos. Simplemente amplié la selección de historias sobre cómo vivir en un cuerpo humano. Un estudiante tomó prestada la memoria de una nadadora y la devolvió llena de notas cuidadosas. Otro pidió libros sobre cicatrices después de una cirugía. Esas elecciones personales tuvieron más peso que un discurso público. También comprendí que recuperarme a mí misma no implicaba rechazar cada cumplido. Cuando alguien admiraba el traje de baño azul, acepté la amabilidad sin preguntar qué defecto mi hermana había omitido mencionar. Algunos días fueron menos serenos. Una mirada ajena aún podía hacerme buscar un reflejo. Una fotografía de perfil podía arruinarme la tarde. La recuperación no avanzó en línea recta, pero avanzó. El progreso llegó sin una secuencia dramática. Algunas mañanas, me movía con soltura en el agua. En otras,
mi respiración fallaba tras 4 largos, y me sentaba bajo una ducha caliente luchando contra las lágrimas. Elegí un traje de baño azul con espalda descubierta por el tono que me cautivó. La primera vez que me lo puse, estuve a punto de regresar al vestuario. Entonces, una señora mayor, con gorro naranja, preguntó si el reloj de la piscina estaba fallando. Ajusté el reloj y el incidente pasó desapercibido, sin que nadie reparara en mi cicatriz. Para noviembre, ya nadaba 40 largos sin interrupción. Marvel me invitó a una charla informativa sobre el desafío de natación en aguas abiertas del lago Michigan para el verano siguiente. No es una competición, aclaró la entrenadora. Son 2 millas con apoyo, bajo estrictas normas de seguridad. Llegar a meta es opcional. El entrenamiento, sin embargo, no lo es. Me llevé la solicitud a casa. Dorian se había burlado del mismo evento 2 años antes. Lo describió como un gasto excesivo para pasar frío y quemarse con el sol. Guardé el folleto en un cajón y lo olvidé. Esta vez, me apunté. La preparación implicaba más que volver a la piscina. Asistí a talleres de agua fría, aprendí técnicas de orientación y practiqué nadar cerca de otros sin entrar en pánico. Marvel exigió un certificado médico y asignó un kayak de seguridad a cada participante. Nadie podía entrar en aguas abiertas sin acompañamiento. En enero, empecé a sentir dolor en mi hombro izquierdo. Mi viejo instinto me decía que lo ocultara y entrenara más duro. Dorian había considerado el descanso como un fracaso. Le conté a Marvel que el entrenador me había apartado del trabajo de distancia por 2 semanas y me había enviado a un fisioterapeuta. Realicé los ejercicios, ajusté mi brazada y regresé gradualmente. El descanso se convirtió en parte de la disciplina en lugar de una prueba en mi contra. Nerissa Vale se reunió conmigo para tomar un café después de una sesión de sábado. Habíamos trabajado juntas durante el primer año de coral en la escuela, antes de que Dorian ocupara la mayor parte de mis fines de semana. Nerissa no preguntó por la historia de la boda. Preguntó cómo se sentía el agua en invierno. Como si te abofeteara un refrigerador, respondí. Nerissa se rió. Eso suena terrible. ¿Lo es? Luego se vuelve silencioso. Nuestra amistad regresó a través de encuentros cotidianos. Nerissa asistió a una sesión de entrenamiento y pasó todo el tiempo leyendo en las gradas. No se convirtió en la salvadora ni en la animadora personal de Cory. Simplemente dejó espacio. Dorian envió un correo en marzo pidiendo 5 minutos. Me negué a reunirme en privado, pero accedí a hablar fuera del concurrido centro acuático después de una sesión de sábado. Le envié a Anouk la hora y el lugar. Marvel estaba al tanto de la reunión y un dispositivo seguía conectado al teléfono de coral, dentro de mi bolso. Dorian esperaba tras las puertas de cristal mientras me secaba el pelo. Llevaba el abrigo de lana que yo le había regalado 2 navidades atrás. Mantenía las manos en los bolsillos. «Tienes 5 minutos», le dije al salir. Él miró hacia las ventanas de la piscina. «¿Vuelves a nadar?» No respondí. Dorian comentó que había pasado meses en terapia. Había abandonado el grupo de chat y roto mi amistad con Bla. Según él, por fin comprendí cómo la aprobación masculina había distorsionado mi comportamiento. «No te pido que olvides», añadió. «Quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado». El cloro se enfriaba sobre mi piel bajo mi abrigo. 1 año antes, mi tono medido habría hecho que rechazarlo pareciera cruel. Cuando se rieron de mi cuerpo, ¿qué parte de ti quería que pararan?, pregunté. Dorian abrió la boca y la cerró. El tráfico avanzaba por la calle mojada a nuestras espaldas. Un autobús urbano soltó los frenos con un largo suspiro mecánico. Estaba actuando para ellos, admitió finalmente. Eso no me responde. Él bajó la mirada. El silencio se prolongó hasta volverse sincero. Ninguna parte de él deseaba que la risa cesara. Había disfrutado hasta que el precio se hizo patente. Te amé, insistió. Amabas el acceso a mí. El amor habría protegido aquello que te confié. Mis ojos se llenaron, pero Corley no se acercó. Le dije que no conservara,
enviara ni comentara ninguna imagen mía. Toda comunicación práctica restante debía ser por correo electrónico. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer?, preguntó él. Puedes mejorar sin recibirme como recompensa. Regresé al edificio. A través del cristal, observé a Dorian permanecer solo unos segundos antes de alejarse. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada.